El día de hoy se ha oficializado la asunción del Perú de la presidencia de la Alianza del Pacífico. Esto nos correspondía desde principios de año, pero no se pudo concretar porque el presidente mexicano que ejercía la presidencia pro tempore hasta 31 de diciembre consideró que se podía permitir el decidir no transferirla a nuestro país por tener un gobierno, según él, espurio. Y esto abrió, como sabemos, una situación difícil que supuso expulsión de los embajadores, etc. En todo caso, al cabo de meses de persistir en que no transferiría la presidencia al Perú en violación flagrante del acuerdo marco que creó la Alianza del Pacífico en el año 11, es decir, hace 2 años, que establece que cada año cada uno de los 4 países miembros de esta alianza ejerce la presidencia. Al cabo de algunos meses, el señor Andrés Manuel López Obrador sugirió que eventualmente podría transferirla a Chile y ya que Chile haga lo que le pareciera. Lo que hizo Chile es ejercer la presidencia durante un mes, anunciando que la transferiría al Perú rápidamente, cosa que se ha hecho el día de hoy con presencia de la señora canciller Ana Cecilia Gervasi. Hay un tuit que ha sido publicado y está en la pantalla hace 50 minutos. Hoy la canciller Gervasi recibió de manos de su homólogo chileno, canciller Alberto Van Claveren, la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, en una ceremonia realizada en Santiago de Chile en presencia de altas autoridades de los 4 países miembros. Es la noticia en su versión oficial y escueta vía tweet de la Cancillería. Para comentar los alcances de este hecho y darle alguna proyección, hemos invitado al embajador en situación de retiro, Hugo de Sela, quien ha tenido importantes embajadas representando a nuestro país, pero además ha sido vicecanciller y funcionario de la OEA, y de manera que recuerda muy bien las condiciones en las que apareció la Alianza del Pacífico y nos podrán explicar cómo ha vivido lo sucedido el día de hoy. Embajador de Sela, muy buenas tardes. Bienvenido a RPP. Buenas tardes, Fernando. Un placer estar aquí. ¿Cómo reacciona usted, cómo ha vivido el hecho de que el paso de presidencia haya tenido lugar en Santiago de Chile gracias a la intercesión y la actitud del presidente chileno Boric, al que agradeció la presidenta Dina Boluarte en su discurso del 28 de julio? Bueno, creo que hoy es un día definitivamente positivo, es un día favorable a la integración. Y yo creo en ese sentido que hay que destacar 2 lecturas que yo por lo menos hago. La primera es que con este proceso que ha ocurrido el día de hoy, se ha reafirmado la convicción de los 4 países miembros de la Alianza en que el libre comercio es el camino al desarrollo. Y creo que eso es un mensaje sumamente importante, porque como ha habido cambios de gobierno y en algún momento había duda sobre los modelos económicos, yo creo que este hecho hay que resaltarlo. El libre comercio es el camino al desarrollo. Primer mensaje. Segundo mensaje que creo que hay que destacar es el hecho de que finalmente López Obrador se acordó que México es un tradicional defensor de la doctrina Estrada y en consecuencia ha cesado su cuestionamiento al gobierno peruano. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se hizo el acuerdo de que México le entregaba a Chile la presidencia para entregársela al Perú, en ese momento México participó en ese acuerdo. Y hoy en la reunión ha estado presente un representante oficial del gobierno de México. Eso quiere decir que aquella crisis que se generó, que también ha resumido usted en el inicio de este programa, ha finalizado para todos los efectos. México vuelve a respetar la doctrina Estrada y creo que eso es positivo. De acuerdo. Doctrina que tiene que ver con la tradición que ellos han defendido celosamente de no injerencia en los asuntos internos. Un país que tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos tiene mucho interés a que esta doctrina tenga vigencia y en efecto sí se le ha reprochado en su propio país el practicar una injerencia en los asuntos internos de otro país, con muy pocos resultados en las relaciones, quizá internamente, ¿no? Algunos dicen que son populistas, que ese tipo de cosas le produce réditos, porque la verdad es que el hombre sigue teniendo respaldo popular en su país. Sí, es difícil de creer, pero efectivamente es así, ¿no? Bueno, por otra parte,
Lo que quisiéramos saber es, la presidenta dijo en su discurso del 28 de julio que hará lo posible para que la Alianza del Pacífico juegue un rol determinante en el escenario internacional. Claro, es optimismo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se puede prever para los meses que el Perú ejercerá la presidencia en las actuales circunstancias y con la composición actual? Es decir, Colombia y México, Chile y Perú. Así es. Yo creo que hay que entender lo que dijo la presidenta Boluarte como un objetivo de mediano plazo. Creo que siendo realistas es muy difícil que de repente la Alianza del Pacífico se convierta en un actor internacional en estos pocos meses de la presidencia peruana, pero sí creo que esta es una oportunidad excelente para relanzar la alianza y para decir que habiendo superado estos meses de paralización política de la alianza, otra vez se está actuando de manera conjunta y otra vez reviven los objetivos originales de la alianza. Uno de ellos es, efectivamente, como bien lo dijo la presidenta, una proyección hacia otras zonas del mundo de manera conjunta, convirtiéndonos en un actor internacional, puesto que el mercado conjunto de la alianza es el mercado más grande de América Latina y eso hay que saber proyectarlo. De acuerdo. La señora Boluarte parece jugar un rol internacional más activo que lo que ha podido el Perú hasta ahora, excepto bajo Castillo, en alinearse con las corrientes que ya sabemos. Pero esto se ha concretado por parte de la presidenta Boluarte en una carta que ha dirigido el día de hoy al presidente del Congreso, el señor Soto, solicitando que se apruebe su viaje a Brasil, a una reunión convocada por un organismo que existe desde el año 78, del que no se habla mucho, pero que existe desde hace más de 45 años, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Explíquenos qué relevancia tendría este viaje y esta organización. Claro que sí, con gusto. En una etapa en que fui embajador en Brasil, quien es embajador tiene también la tarea de representar al Perú en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y esa suerte la tuve en un momento. Ese tratado es de una importancia enorme. Perú, como sabemos, es el país que con Brasil ocupa la mayor parte del territorio amazónico, que es un territorio que no hemos sabido explotar adecuadamente. Lo que pretende el tratado y los países miembros es desarrollar esa zona de manera conjunta como un polo de desarrollo en el cual haya complementariedad en las economías de los países miembros y muy especialmente entre Perú y Brasil. Para nosotros es un objetivo estratégico de largo plazo desarrollar la Amazonía y para ello tenemos que contar con una cercanía con el Brasil. Entonces creo que el hecho de que ahora el presidente Lula quiera darle un acento de urgencia a los trabajos del Tratado de Cooperación Amazónica de la OTCA es positivo y creo que es muy sensato por parte del gobierno peruano cooperar en ello porque nos va a beneficiar directamente. Hay 8 países miembros de esa organización, la OTCA, ¿no? Sí, la OTCA. Entre ellos Colombia. Entre ellos Colombia. Con lo que significa que si hubiera una reunión cumbre tendrían que estar reunidos Petro, que ha negado la legitimidad de la señora Boluarte, y la tendrá que ver, si es que el Congreso la autoriza a salir. Bueno, eso habrá que verlo, efectivamente, pero en todo caso yo no creo que Petro, que también tuvo un representante en la ceremonia de hoy de la Alianza del Pacífico, pueda seguir cuestionando al gobierno Boluarte. Yo creo que eso deberíamos considerar que ya está en el pasado. Ojalá que sea así. Algunas personas han sugerido que el Perú podría promover, facilitar, apurar la adhesión de nuevos miembros, que naturalmente sería dejar una marca de nuestra presidencia. Los nuevos miembros tienen que ser los que han solicitado, han mostrado voluntad de acercamiento. En nuestra ribera del Pacífico americana, naturalmente Costa Rica, y se ha hablado en algún momento de Ecuador, pero hay también algunos candidatos eventuales a ser miembro o miembro asociado u observador de la otra ribera asiática. Digas una palabra sobre la posibilidad que usted ve de nuevas adiciones o, digamos, acercamientos más orgánicos. Claro, bueno, creo que en el caso de Ecuador estamos en un momento muy peculiar porque ese país está en pleno proceso electoral. Todo indica, las encuestas que uno ve en Ecuador indican que es posible que haya un cambio de orientación política.
que los candidatos, la candidata, perdón, del anterior presidente Correa, parece que tiene grandes posibilidades de ser elegida. Yo tendría un poquito de prudencia en el caso de Ecuador. Yo creo que hay que esperar a que termine ese proceso político, que ya empieza ahora en agosto, antes de empujar tanto, porque no sabemos cuál va a ser la reacción. Porque creo que en el caso de Ecuador hay que tener en cuenta que no nos interesa, no nos conviene tampoco politizar el tema. Yo creo que hay que esperar a que ellos tomen su decisión y una vez que lo hayan hecho podremos conversar para ver qué pasa. ¿Qué actitud tenía Correa cuando se creó la alianza el año 2011? Bueno, yo por lo que recuerdo, el presidente Correa nunca estuvo en contra de la alianza. Estuvo a favor, esperemos que siga. A favor, pero nunca quiso entrar, ¿no? No, efectivamente. Pero una vez que se creó la alianza, Correa no ha hecho expresiones en contra de la alianza, por lo menos que recuerde en ese momento, y creo que deberíamos darle la oportunidad, en vista del progreso que ha tenido la alianza en estos años, de ser un miembro. Pero tampoco podemos obligarlo, la decisión será de ellos. ¿Y el progreso lo ve expresado en qué? ¿Cuál es el progreso que la alianza ha hecho en estos 12 años? Bueno, un progreso importante, aunque claro, de carácter técnico, es la cuestión de normas de origen, en el sentido de que hoy en día es posible proyectarse hacia otras regiones con un origen común de los 4 países miembros de la Alianza, el hecho de que tenemos movilidad de bienes, de personas entre los países de la Alianza para fomentar el comercio y fundamentalmente, desde un punto de vista político, la capacidad de actuar conjuntamente en otros foros. Ahora que el Perú va a asumir la presidencia de APEC dentro de unos pocos meses, para nosotros creo que va a ser de gran importancia el poder proyectarnos no solo como líderes de APEC, sino también como líderes de la Alianza del Pacífico, porque eso nos da fuerza. Pero no va para a coincidir, negociar, ¿no? Porque la presidencia la va a asumir el Perú, o en todo caso organizará la Cumbre del Pacífico en octubre del próximo año. ¿Y esta presidencia de la alianza durará hasta cuándo? Yo calculo que durará hasta los primeros meses del próximo año. Pero recordemos algo también, APEC tiene un proceso de preparación muy largo. Un año, sí. Un año. Entonces, en esos primeros meses yo creo que podemos aprovechar esa presidencia de la Alianza para tener una presencia más fuerte en APEC. Y entre los países asiáticos, ¿cuál está interesado en acercarse a la Alianza? ¿Y cuál nos conviene que se acerque? Bueno, Singapur parece que es una posibilidad bastante cercana y yo creo que ellos tienen un gran interés. De acuerdo. Pero ¿cuál sería el procedimiento para que un país que tiene una tal desproporción en sus indicadores económicos con los 4 latinoamericanos pueda integrarse ahí? Por ejemplo, hay una bolsa común, ¿no? O se intenta crear una bolsa común. Se intenta crear, así es. Es difícil imaginar que la capacidad financiera de Singapur pueda entrar en competencia con los 4 países, ¿no? No, sería un poco complicado. Yo creo que ahí más bien, en ese caso, podríamos estar hablando de un país observador, más que de un país miembro de la Alianza, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que madurar un poquito la alianza entre los países de la región antes de que ingresen como miembros países de otras regiones. Creo que esa es una etapa un poquito más, para un poquito más. Ahora, usted mencionó el libre comercio. Sí. Hay el libre comercio entre nosotros 4, que es muy bajo, porque producimos grosso modo lo mismo y porque México no está muy interesado en el comercio con los países del sur. Él exporta 90% de sus exportaciones a los Estados Unidos, de manera que y es muy bajo el porcentaje de nuestras exportaciones a los países. Ahora, ¿es posible que exportemos en conjunto, que los beneficios de exportadores de unos se integren en la alianza, sobre todo en el caso de los países que tenemos tratados de libre comercio con los mismos países, ¿no? Sí, porque entiendo que lo que se puede tratar de hacer en ese caso es que se declare un producto de uno de los 4 países como de origen común de los 4. Y entonces eso sí nos permite esa proyección hacia otros mercados. Ese es uno de los objetivos de la alianza también. ¿Qué otros puede tener? Por supuesto que el desplazamiento que ha mencionado usted es muy importante. Podemos viajar con DNI a los países, ¿no? Y eso en realidad es a los países andinos, más allá de las... A los países andinos, efectivamente. Pero entre los de la alianza, Fernando, también es importante la posibilidad de trabajar en los 4 países para cualquier profesional sin mayores requisitos. Eso es una de las facilidades que existe. El poder transportar bienes.
el facilitar el tránsito entre un país y otro, el tránsito, quiero decir, de mercaderías, también es fundamental. En el área de servicios financieros también se puede pensar en un mercado de los 4 países. Y ahí estamos hablando de un mercado tan importante como el mexicano y el colombiano, que son mercados más grandes que el del Perú, ¿no? Mucho más. México tiene más de 100 millones de habitantes. Sí, efectivamente. Y Colombia creo que ha pasado los 50, Los 50, si no recuerdo mal. Estamos hablando de, digamos, cantidades muy superiores a nuestros 33 millones, que ya no está mal. Así es. Yo quisiera hablar con usted sobre otro tema en el cual usted tiene mucha competencia, que es nuestras relaciones con Estados Unidos. Porque, por una parte, hemos tomado conocimiento de un saludo que le ha hecho llegar el presidente Biden a su homóloga peruana, señora Boluarte, con motivo de la fiesta nacional. Pero es un gesto. Yo no sé si se hace siempre. No recuerdo que en todas las fiestas nacionales hayamos recibido un saludo así tan... No a ese nivel, ¿no? Sí, no a ese jefe nivel. está. Bueno, Así es. entonces, es un hecho. Pero, al mismo tiempo, hemos tomado conocimiento de una carta que ha sido enviada por 15 representantes, sobre todo del Partido Demócrata y del ala más liberal, como dicen ellos, tanto al canciller americano Blinken como a la embajadora norteamericana acá, en donde se les advierte que hay que observar el desempeño del Estado peruano en materia de respeto a los derechos humanos. ¿Qué significado tiene esta carta? ¿Con qué frecuencia hay cartas así que representantes, es decir, congresistas, envían a su canciller y a una embajadora de su país en el extranjero? Bueno, en el Congreso norteamericano hay una gran receptividad a los lobbies de distinto tipo. En Estados Unidos, como sabemos, la actividad del lobby es una actividad perfectamente regulada y normal. Aquí también es regulada, pero pocos se apuntan a la lista. Sí, efectivamente es cierto. Está regulada, pero... Sí, pocos lo aprovechan, efectivamente. Bueno, lo hacen, pero no lo dicen. Sí, eso es cierto también. Pero en Estados Unidos esto es normal. Entonces, yo lo que te entiendo es que aquí lo que ha ocurrido es que en vista de los acontecimientos que hubo en el Perú, cuando hubo el intento de golpe de Castillo, se ha producido por parte de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, ya sea ONGs o algún otro tipo de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y otras, se ha producido una serie de críticas a la falta de respuesta del gobierno en cuanto a quienes han sido culpables de estos muertos. Entonces, en Estados Unidos lo que ha habido es un acercamiento a los congresistas del ala más liberal del Partido Demócrata, que normalmente son más receptivos a este tipo de pedidas. Y el pedido concreto que les han hecho es que hagan una expresión pública en el sentido de presionar al gobierno peruano para que haya algún tipo de respuesta gubernamental sobre este asunto. Y a eso responde esta carta. El canal para hacerlo es normalmente a través del Departamento de Estado, y es por eso que estos congresistas le han pedido al Departamento de Estado que gestione con el presidente Biden algún tipo de llamado de atención, por así decirlo, al gobierno peruano. Lo que ha hecho, entiendo yo, el gobierno norteamericano es valorar esto, y seguramente lo tiene en cuenta en sus análisis, pero también ha considerado que es fundamental dar una suerte de mensaje de que las relaciones bilaterales están en buen estado y que hay objetivos comunes entre los dos países que son los que se deben privilegiar. Lo cual no significa, en mi opinión, que no hayan sido receptivos a este mensaje de los trabajadores. Lo que pasa es que seguramente se está conversando de otra forma, no de forma pública. Las relaciones con los Estados Unidos, ¿en qué estado piensa usted que se hayan, si compara sobre todo en la época en que usted fue embajador allá? Porque, por una parte, se habla de una menor colaboración de los Estados Unidos en la política antidrogas en el Perú. Por una parte, algunos especialistas, Paul Gotterbock, un historiador que presentó un libro, una feria de libros, sostiene esa tesis, pero por otra parte, también hemos tenido la presencia de un grupo de militares norteamericanos, creo que más numerosa que de costumbre este año, para participar en ejercicios conjuntos. ¿Cómo ve usted estos dos hechos?
Bueno, hay un hecho claro, ¿no? En la etapa del gobierno de Pedro Castillo no había política antidrogas. Simplemente había habido una paralización de las actividades de erradicación, una paralización de las actividades de sustitución de cultivos, etcétera. Ahí más bien se habían hecho socios de la mafia del narcotráfico. En este poco tiempo que el gobierno de Boluarte tiene el poder, yo creo ver algunas señales en el sentido de que se está tratando de revertir esas políticas. Y por lo que he escuchado, Estados Unidos está tratando de impulsar eso, de que efectivamente se vuelva a la política tradicional del Perú de lucha contra las drogas. En consecuencia, creo que hay que dar un poquito de tiempo para retomar el nivel, porque es un hecho, Fernando, lamentablemente, que la cantidad de hectáreas en las cuales se cultiva coca para convertirla en cocaína ha crecido exponencialmente. Y eso es una tragedia para el país. De acuerdo. Muchísimas gracias por su presencia, embajador Hugo de Sela. Gracias por sus explicaciones, sobre todo por el acontecimiento de hoy en Santiago de Chile, que es el hecho de que Perú haya asumido finalmente la presidencia de la Alianza del Pacífico, cosa que nos correspondía desde principios de este año. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Y muy buenas noches para usted. Bueno.